éxito de cada empresa se debe a sus empleados. Por eso la empresa tiene que equilibrar sus salarios de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a las necesidades de los colaboradores. Para eso se trabaja con varias variables. Se trabaja, por ejemplo, con el nivel educativo. A mayor nivel educativo, mejores oportunidades tendrá el colaborador de salario. A mayor antigüedad, así se paga también. A mayor responsabilidad y jerarquía, igual se paga en la compañía. Esto se llama equidad interna, mantener en una gran armonía los salarios de la compañía. Además de la equidad interna, existe la equidad externa, y la equidad externa es comparar mis salarios de la compañía con los salarios de la competencia directa. Esto se hace para tener un equilibrio y saber equilibrar las curvas salariales. Para eso se trabaja con el benchmark, una herramienta muy importante para hacer la investigación de salarios y la comparación de los mismos. Por eso se trabaja con tres variables muy importantes. En primer lugar, la empresa tiene que tener el mismo tamaño. La empresa X se va a evaluar con la empresa Y. ¿Por qué? Porque la empresa tiene el mismo tamaño. Es decir, la pequeña empresa se va a comparar con la pequeña empresa. La gran empresa con la gran empresa. Es decir, las competencias directas. En segundo lugar, pero no menos importante, tenemos el rubro. Una empresa de alimentos se va a comparar con otra empresa de alimentos. No se puede evaluar empresa de alimentos con empresas de primera necesidad. Esto no aplicaría en el benchmark. Y en tercer lugar, la empresa tiene que estar en el mismo zona geográfica. Es decir, empresas de Santa Ana se van a comparar con empresas de Santa Ana. No se puede comparar con una empresa de San Salvador con una de Santa Ana. Esto no aplicaría. Además de la equidad interna y la equidad externa, existen las prestaciones que tiene que tener el empleado, y estas son de ley. Es decir, la empresa tiene que generar esas prestaciones porque está estipulado en la ley del Ministerio de Trabajo. En el Código de Trabajo, esta ley dice de que los patronos o los empleadores tienen que entregarle las prestaciones de ley a los colaboradores. Dentro de estas están las prestaciones, por ejemplo, Seguro Social, AFP, aguinaldos, vacaciones, días feriados, etc. Estas prestaciones no son negociables porque ya están estipuladas en las leyes de nuestro país. Además de las prestaciones, existen los incentivos salariales. Estos incentivos salariales se le dan a las personas que son más productivas y que entregan más a la compañía. Esto aplica, por ejemplo, a las personas que trabajan en ventas. Se les da una pequeña o una gran comisión por las ventas que han alcanzado en el mes facturado. Eso se trabaja para incentivar al colaborador. Si no, el colaborador sería rígido, no cumpliría las metas. Es decir, esto es muy importante que las empresas lo practiquen y que las empresas tengan esos programas de incentivos y esos programas de remuneraciones para los colaboradores. Además de todo lo anterior, tenemos que cuidar el clima organizacional. Cuando no se cuida el clima organizacional, surgen las psicopatologías de la organización. Y las psicopatologías de la organización básicamente son enfermedades que tiene el colaborador por estrés laboral o por cuestiones que existan en el clima organizacional. Porque el clima organizacional no está de acuerdo a la armonía que tendría que tener. Por esto existen 5 grandes enfermedades que aquejan a todos los colaboradores o a una gran mayoría. En primer lugar, estaríamos hablando del estrés. El estrés es causante de muchas enfermedades que le dan al colaborador para que tenga un bajo rendimiento en el puesto, un bajo rendimiento en sus obligaciones, y por supuesto son faltas de no llega al trabajo o tiene que ir al seguro y se está perdiendo la productividad en la empresa. En segundo lugar, estamos hablando del Summernatch. El Summernatch básicamente son olvidos temporales que tiene el colaborador. Es decir, si yo como persona de recursos humanos o como gerente de recursos humanos le pido un informe a mi colaborador y este colaborador se olvida de ese informe, está subiendo un Summernatch, un olvido temporal de las tareas que yo le he mandado a que realice. En tercer lugar tenemos al burnout. El burnout básicamente es descuido del puesto. Es cuando la persona ya no está totalmente siendo productiva y olvida el puesto, lo deja. A veces por cuestiones de
faltas temporales, a veces muchos permisos, etcétera, etcétera, pero la persona ya no está siendo productiva, está olvidando las tareas del puesto. Y en cuarto lugar tenemos el karoshi. Prácticamente el karoshi son enfermedades terminales que tienen las personas en mi organización por causa de tanto trabajo. Dentro de estas podemos mencionar ataques masivos del corazón, cáncer, el VIH, etc. Estas son enfermedades terminales que al final van a causar la muerte del colaborador. Esto quiere decir que el karoshi es una cuestión muy complicada para el colaborador, ya que le puede llevar a la muerte. En Japón esto ya se trata como una enfermedad crónica, y cuando la persona le hacen la autopsia al occiso y se dan cuenta que ha muerto por karoshi, o sea, por exceso laboral y por enfermedad crónica, la empresa está obligada a indemnizarlo, está obligada a indemnizar a la familia de la persona fallecida. En quinto lugar, pero no menos importante, tenemos el mobbing. El mobbing es otra enfermedad también muy importante, y esto es el acoso laboral. El acoso laboral se da en muchas empresas, se da en muchas organizaciones de aquí del país, en organizaciones mundiales, organizaciones pequeñas, grandes y medianas. Esto es un acoso laboral, es decir, en muchas ocasiones se acosa a las señoritas porque no quieren cooperar con el jefe de alguna u otra manera, ya sea el acoso sexual, ya sea el acoso laboral, ya sea excedirnos de darle trabajo, de estarlos acosando. En definitiva, todas las formas de acoso es el mobbing. Esto quiere decir que estas enfermedades psicopatológicas de la organización hay que combatirlas generando un clima organizacional excelente, un clima organizacional de acuerdo a los objetivos que tiene la organización. Y para eso tenemos que crear un plan de relación con los empleados. Ese plan de relación con los empleados va a tener 5 categorías básicas para que el plan sea exitoso. En primer lugar, tenemos la comunicación. La empresa tiene que comunicarle a los empleados las reglas claras del juego para que la empresa y los colaboradores comprendan la situación y todos sepan lo que van a hacer en la empresa. En segundo lugar, la cooperación. Después de haberle dicho las reglas claras y dejarle todo perfectamente aclarado, se tiene que cooperar entre ambas partes. Se tiene que trabajar prácticamente en equipo para que la relación con los empleados sea lo mejor posible y no existan cuestiones negativas que afecten el clima laboral y por supuesto la productividad. En tercer lugar, tenemos que apoyar al colaborador, protección. Hay que hacerle una protección al colaborador. ¿Por qué? Porque en ocasiones el colaborador a veces tiene represalias con otra persona porque ha tenido algún conflicto y esa persona le da represalias. Entonces, como la empresa tiene que ayudarle a que el colaborador se sienta bien trabajando con nosotros. En cuarto lugar, le tenemos que dar ayuda al colaborador. Y en quinto lugar, pero no menos importante, le tenemos que hablar de la disciplina. Acá tenemos que poner igual las reglas claras y trabajar con los colaboradores exitosos y por supuesto con los colaboradores problemáticos, porque en la empresa nunca van a haber solo colaboradores exitosos. Algún colaborador va a tener problemas y vamos a tener conflictos laborales, y para eso se utiliza la disciplina. La disciplina se divide en 2 ramas muy importantes: la disciplina progresiva y la disciplina positiva. En cuanto a la disciplina progresiva, vamos a hablar que tiene 4 etapas básicas. La primera, se le explica al colaborador que tiene algún problema, que mejore ese problema. Pero si el colaborador no acata las reglas y sigue con el problema, se le toma un reporte escrito. Se le manda el reporte escrito a recursos humanos para que ya tenga esa ficha de amonestación. En tercer lugar, si el colaborador sigue teniendo los problemas que ha tenido y sigue causando más conflictos laborales, se le despide o se le sanciona. Prácticamente se le sanciona y se le descuenta 1 semana de sueldo. Se manda al colaborador a su casa, y si el colaborador pues persiste comportándose mal, entonces ahí se le despide.
Cabe aclarar que la disciplina progresiva, el último fin es despedir al colaborador. El despedir al colaborador no es el último fin. En cuanto a la disciplina positiva dice que el gerente de recursos humanos o el gerente de línea tiene que ser un coach, es decir, apoyar al colaborador, hablarlo y ayudarle a que ese colaborador salga de ese conflicto laboral. Tiene las mismas 4 etapas, solamente que en la etapa 3 es diferente. En vez de descontarle la semana de sueldo que se le descuenta en la disciplina progresiva, en esta disciplina incluso se le paga. Acá vienen los conflictos para las personas que son eruditas en los recursos humanos, porque dice que en vez de castigar al colaborador, se le está pagando, incluso se le está premiando al colaborador, y eso no es bueno porque se premia la deslealtad y no se premia la lealtad. Es decir, se está premiando al problemático y no se está premiando a las personas que son equitativos. Esto es básicamente contradictorio, pero en algunas organizaciones se aplica la disciplina progresiva. Cabe aclarar que, como les decía, la disciplina progresiva tiene las mismas 4 etapas. En estas 4 etapas también quiero hablar de los conflictos, que los conflictos son 2 tipos de conflictos. Existen los conflictos colectivos y los conflictos de persona a empresa, o los conflictos individuales. Estos se dividen a conflictos internos y conflictos externos. Toda persona es inocente hasta que la persona se declare lo contrario. La persona tiene el derecho de apelar, el derecho de apelación si la persona no se siente que es justa la resolución del problema, del conflicto. Y para eso se utiliza una técnica muy importante que se llama arbitraje. El arbitraje básicamente es contratar a una persona externa que no tenga nada que ver ni con el colaborador ni con la empresa, y esa persona va a deliberar entre las partes y va a tomar la mejor decisión para que las partes queden contentas, para que las partes queden satisfactorias. Pero en ocasiones estas partes a veces no quedan tan felices y apelan a las decisiones. Y esto es conflictorio también porque cuando se apelan a las decisiones, siempre los conflictos quedan de alguna forma latentes. Pero la empresa tiene que actuar con la filosofía, tiene que actuar con ética empresarial. La filosofía es muy importante empresarial, pero también es importante la ética empresarial. La ética empresarial nos dice que vamos a hacer todo de acuerdo a cómo lo tenemos que hacer. Y un gran ejemplo para aplicar la ética empresarial es cuando la ética empresarial está bien con los impuestos. Es decir, cuando la empresa paga de acuerdo a lo que tiene que pagar con los impuestos y está bien con el fisco. También se utiliza mucho la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es darle algo de lo que yo estoy recibiendo como compañía. Es decir, darle algo a la comunidad de lo que yo estoy recibiendo. Y en esto se aplica, por ejemplo, cuando las empresas solucionan una escuela, arreglan una cancha, también cuando las empresas ayudan a una ONG. En definitiva, la empresa tiene que brindar algo de las ganancias que ha recibido en la comunidad donde está operando. Esto es muy importante ya que esto se aplica en la gran mayoría de empresas. Tiene que aplicarse la responsabilidad social empresarial. Dicho esto, muchísimas gracias por escucharme y verme. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.